Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, estamos completamente en vivo. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro querido hermano Miguel Salina Chávez, que el día de hoy nos viene a hablar sobre un tema muy importante sobre la misa tradicional. ¿Cómo estás, querido hermano? Bien, muchísimas gracias, Manuel, agradeciéndote y agradeciéndole a la providencia que me permitan tener esta oportunidad de dirigirme a tu amplísima audiencia y agradeciéndote también esta oportunidad de poder estar aquí en tu canal. Un gusto, hermano Miguel. También agradecido que estés acá para que nos vengas a hablar un poquito de lo que está aconteciendo. Nos vienes a dar una noticia con respecto al cardenal Sandoval. Y bueno, pero antes, ¿te parece si empezamos con una oración? Por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bajo tu preciosa sangre ponemos esta transmisión a tus pies. Séllala, Señor, para que nada pueda interferir ni distraer a lo que queremos anunciar. Manda tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos hablar, discernir y que sea tu mensaje el que llegue a todas las almas y mis hermanos lo recepcionen con el bien. Todo esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano Miguel, ¿realmente estamos al borde de un peligro con respecto a la misa tradicional? Mucho se especula o se viene diciendo que hay ciertas fuerzas dentro del Vaticano que quisieran mitigarla o eliminarla. ¿Es así realmente? Pues fíjate que sí, desgraciadamente la misa tridentina se ha convertido en un objeto como en un trofeo para cierta gente que rodea a Francisco desde hace ya algunos años, ¿no? Yo no sé si esto también es una cruzada personal de él, eso no te lo puedo asegurar, pero al menos ha avalado varias de estas iniciativas para restringir cada vez más la celebración de la misa tradicional o la misa en latín, la misa tridentina. Y ahora enfrentamos en este mes de julio una amenaza ya mucho más fuerte que era la de la prácticamente restricción por completo de la celebración de la misa tridentina, la misa tradicional. Estos rumores se han ido corriendo de parte de, pues tú sabes que afortunadamente nunca falta quien dentro del Vaticano pues haga correr esta información y pues se prendieron los focos de alerta porque uno de los encargados de la cuestión litúrgica, que es fíjate que él presume portar el anillo que fue de el obispo Buñini, y ese obispo Buñini, que a lo mejor muchos de la gente del auditorio lo ubican muy bien, en los años 60 fue quien se encargó de redactar la misa nueva, esta misa que incluso partes de esa misa se escribieron sobre servilletas literalmente, porque él así lo confesó en una biografía, y fue un enemigo declarado de la misa de San Pío V, ¿no? La que se celebró ya oficialmente y en la forma en la que la conocemos todavía a partir de 1570, pero no es que se haya empezado a celebrar ahí. En 1570 fue cuando se uniformó, porque había muchos ritos y ahí fue donde ya se unificó, digamos, ¿no? El rito y se ha venido celebrando así. Pero esta misa tiene una tradición que se remonta hasta el Jueves Santo, donde Jesús instituyó cómo se debía de celebrar la Eucaristía a sus apóstoles y les dejó instrucciones muy precisas y ellos lo fueron transmitiendo así a sus discípulos y pues por la lejanía y las costumbres se fueron celebrando de diferentes maneras, conservando lo esencial y en 1570 se uniforma. Bueno, pues Buñini le declara esta guerra y este actual encargado de la liturgia porta ese anillo que fue de Buñini, entonces él se siente como conectado con pues qué te diré, como esta gente, ¿no? Que ha declarado la guerra contra la misa tradicional. Y ellos son los que estaban impulsando, de hecho, esta gente fue la que impulsó este documento famoso que tú conoces muy bien, ¿no? Los custodios de la tradición, que salió precisamente en julio, a mediados de julio del 2021, en el cual el Papa Francisco pues le puso muchas limitaciones a la celebración de la misa tridentina. Fue un documento que por supuesto él no redactó, pero lo firmó y al haberlo firmado pues lo hizo suyo, ¿no? Entonces,
esta gente tiene una guerra abierta y declarada, y desgraciadamente el Papa pues ha entrado en ese terreno, aún sin conocer quizá muy bien de qué se trataba, pero pues la hizo suya. En esta ocasión, este documento que estaba por salir, pues parece que como que Francisco no estaba tan seguro de firmarlo, simplemente pues porque ya le había salido muy costoso el Custodios de la Tradición por las críticas y porque levantó curiosamente un efecto contrario a lo que él quería provocar. Lo que querían desde el Vaticano era restringir que se llevara a cabo, que se celebrara la misa tridentina, la misa tradicional, y lo único que provocó es que hubiera mucho más interés en todo el mundo por algo. Tú sabes que, bueno, el ser humano siempre, ¿no? Si te prohíben algo, pues es lo que vas y buscas. Y más si es algo bueno. Entonces dice, bueno, la gente, ¿por qué nos quieren prohibir algo que, pues, aparentemente no tiene nada, digo, y no aparentemente, sino realmente no tiene nada de malo? Y provocaron un efecto contrario, ¿no? Se crecieron el interés de la gente por participar en este tipo de celebraciones. Entonces, sí había un peligro, sí lo hay todavía, porque de hecho todavía el peligro está latente, no ha salido afortunadamente todavía ese documento y ya vamos a explicar a lo largo del programa por qué, pero estaba ya prácticamente cantado, como decimos acá en México, que iba a publicarse probablemente entre el 15 y el 16 de julio pasado, ¿no? Así es, hermano. Nosotros nos habíamos enterado de esa noticia que era para justamente para la fiesta de la Virgen del Carmen, Exacto. sino que por motivos de que muchos levantaron la voz, como que de alguna u otra manera se mitigó eso, ¿no? Para que eso no sucediera. Y una de esas voces que ha mandado una carta y el día de hoy nos vienes a explicar un poco el contenido de esa carta es el cardenal Salvador Íñiguez, ¿no es así? Sandoval Íñiguez. Sí. Es Juan Sandoval Íñiguez. Es el arzobispo emérito de Guadalajara. Fíjate que quisiera hacerte un poquito de antecedente para que la gente de tu canal pues vea la figura histórica de la que estamos hablando, ¿no? Al cardenal Sandoval Íñiguez lo nombra el Papa Juan Pablo II arzobispo de Guadalajara en sustitución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, al cual asesinaron en 1993 en el aeropuerto aquí de Guadalajara por balas oficialmente del narcotráfico. Estaba involucrado incluso una figura que ha estado muy presente en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, que es el famoso Chapo Guzmán, el narcotraficante que era, porque ya no es el más buscado, era el más buscado hasta hace tiempo. Y bueno, pues el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado, obviamente fue un asesinato de Estado, que lo hicieron pasar como un asesinato de confusión del narcotráfico. Entonces, en ese contexto terrible, el Papa Juan Pablo II nombra al cardenal, bueno, en ese momento era el obispo, don Juan Sandoval Iñiguez, que era obispo de Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad fronteriza con Estados Unidos, y lo trae a Guadalajara porque él es de aquí de Jalisco, había sido rector del seminario muchos años, entonces supo que por el carácter que tenía era la persona indicada para poder aclarar este crimen. Y a eso vino a enfrentarse con la masonería que gobernaba México y además otra cosa por la cual se le recuerda mucho y va a pasar a los libros de la historia de la Iglesia Universal por esto es que él, llegando y convirtiéndose en el arzobispo de Guadalajara, se dedicó con mucho ahínco a sacar del olvido la gesta heroica de la guerra cristera, que aquí en México estaba totalmente olvidada porque así lo había determinado el gobierno. Entonces, él se dedicó a sacar del olvido y de quitarle el polvo que había a este pasaje heroico de nuestra historia y de nuestra historia como iglesia local en México, pero también pues de muchos patriotas que dieron su vida por defender la causa de la iglesia, ¿no? Y de Cristo Rey. Entonces, él se enfrentó también y él fue el artífice que hizo posible que los santos mártires cristeros llegaran a los altares. Entonces, esto le costó a él, entre otras cosas, tres, de hecho, tres intentos de asesinato, dos envenenamientos y un intento de asesinato cuando estaba convaleciendo en el hospital. Así que estamos hablando de una persona que sí se ha enfrentado directamente al mal, que sí ha dado prácticamente su vida, aunque gracias a Dios se la preservó, pero pudo haber quedado convertido en un mártir también. Y él, este hombre, pues ya muy bragado de luchas y peleas y enfrentamientos, en octubre del año pasado le envió una carta que tú recordarás bien, una dubia, que es una segunda dubia que le mandaron a Papa Francisco
con otros 4 cardenales, cada uno representando una parte del mundo específica, ¿no? El cardenal Zen representando Asia, el cardenal Müller. Sara representando a África, el cardenal Müller a Europa y el cardenal Burke a Estados Unidos, ¿no? Y el cardenal don Juan Sandoval, pues representando a todo Hispanoamérica, ¿no? Entonces esa carta también, pues no creo que le haya caído muy bien a Francisco. Entonces ahora, en este contexto, digo, quise hacer esta historia para que la gente tenga un contexto claro de quién es el cardenal don Juan Sandoval Íñiguez. Pues ahora él, cuando supo que estaba por salir, porque es un hombre muy informado de los asuntos de la iglesia, cuando supo que iba a salir o que había el rumor de que podía salir este documento para prohibir definitivamente la misa tradicional, él quiso dar un paso adelante, adelantarse a esto y le mandó una carta personal al Papa Francisco el 8 de julio. Esa carta él la escribió el 6 de julio, que fue un sábado, pero bueno, como era fin de semana, no la pude enviar. Hasta el lunes siguiente, que fue 8 de julio, se le envió al Vaticano. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de, por azares del destino, acceder a una copia de esa carta. Cuando yo la leí me pareció que era algo muy importante, aunque era una carta personal del cardenal Sandoval al Papa, pero yo consideré que debía de hacerse pública porque pues nos representaba a miles o quizá millones de creyentes en el mundo que teníamos la misma preocupación y que en esa carta pues cabíamos todos, ¿no? Entonces tuve la idea, junto con otros amigos, de empezar a recabar firmas a nivel pues mundial de apoyo y adhesión a esa carta. Por supuesto que eso no lo pidió el cardenal Sandoval, pero nosotros nos sentimos como con esa necesidad de respaldar a nuestro pastor que estaba hablando a nombre de todos y pues recabamos la firma de personalidades muy destacadas a nivel internacional, directores de medios, artistas, incluso intelectuales, políticos, hasta militares en México, lo cual es algo muy interesante porque pues tú sabes que en la guerra cristera pues fueron una guerra militar y el hecho de que ahora militares del más alto nivel de la jerarquía aquí en México, de la jerarquía militar, hubieran firmado pidiéndole bueno, adhiriéndose a esta carta del cardenal Sandoval en respaldo y apoyo de la misa tradicional, pues yo creo que es algo muy importante. El presidente del Club de Periodistas de México también firmó, en fin, gente muy importante, ¿no? A nivel internacional, incluso el guionista de la película La Cristiada, que yo creo que tú lo has de haber visto y la conoces muy bien, es un director de cine y productor norteamericano, también se adhirió. Entonces, cuando hicimos esta recolección de firmas y que a través de mi plataforma de información la hicimos pública, precisamente el mismo 15 de julio, por ahí de la tarde en México, era la tarde horario de México, ya era la madrugada en Roma, de la madrugada del 15 al 16. A partir del 16 empezó a, como te diré, como a rebotar, o sea, se empezó a replicar, es la palabra correcta, replicar en otros medios a nivel internacional, primero católicos y después ya no solamente católicos, la noticia de que el cardenal había mandado esta carta, pero que además había habido una carta de adhesión a la carta del cardenal Sandoval y por el calibre de las personalidades llamó mucho la atención y empezó a circular de una manera que nosotros no nos hubiéramos imaginado, teniendo un impacto de verdad, pues mundial, ¿no? Salió en muchos idiomas, o sea, artículos en inglés, en español, en italiano, francés, alemán, incluso en medios o en países como Malasia, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, en Bélgica, en España, no se diga, en Argentina, en fin, salieron en muchos lugares y bueno, pues para nosotros fue algo, pues una sorpresa muy agradable de que se haya hecho tanto ruido. Y yo creo que parte de la consecuencia de este ruido que se dio es que este documento, hasta ahorita estamos ya terminando el mes de julio y gracias a Dios no ha sido publicado este documento. Es decir, esto confirma que si el Papa Francisco, vamos a dándole el beneficio de la duda, ¿no? eh, él no hubiera estado muy seguro de firmarlo, pues le dimos los argumentos para que no lo firmara de ninguna manera, porque vio que se levantó una ola, vamos a decir, como de protesta pacífica, ¿no? Y una especie como de protesta amorosa, por llamarlo de alguna manera, de la gente que no salió en un plan bélico a exigir, sino fue pues más bien una súplica de no permitir, que es diferente, ¿no? Y yo creo que tuvo su efecto y la carta o el documento pues no ha salido, ¿no? Y esperemos que no, que ahí lo dejen guardado
en el Vaticano, ahí en algún cajón por ahí perdido, pero creo que tuvo un impacto muy importante. Pero además otra cosa que no quiero dejar pasar es que mucha gente que quiso firmar pero no pudo, porque esto fue una cuestión que se abrió nada más para publicarlo, pero nos apoyó con sus oraciones, y por supuesto que las oraciones tuvieron tanto impacto, claro, como la misma carta del cardenal Sandoval o la carta de adhesión, ¿no? O sea, fue un trabajo que hicimos en conjunto, donde trabajó la jerarquía representada por el cardenal Sandoval, nuestro pastor, la gente, los laicos del común y el pueblo de Dios, ¿no? Que se unió a través de la oración. Hermano Miguel, esto me hace recordar las palabras del venerable Fulton Sheen, cuando él preguntaba, ¿quién salvará a la iglesia? ¿Será el sacerdote? ¿Será el obispo? No, les toca a ustedes laicos, les toca a vosotros laicos recordarles a los sacerdotes que sean sacerdotes y a los obispos que sean obispos. Y definitivamente lo que has hecho esta iniciativa, Miguel, con varios hermanos, y también supongo que se han unido también sacerdotes o otros grupos hermanos, han permitido que de alguna manera se mitigue o de alguna manera no se haga esto, ¿no? Pero ¿tú crees que eso es suficiente, hermano Miguel? ¿Crees que ellos se van a detener o es una lucha que va a tener que ser constante? Mira, yo creo que esto, para empezar, hay que entender que es una lucha espiritual. La lucha espiritual, pues, es un combate atemporal, ¿no? Que empezó en el momento de la rebelión de Lucifer, antes de que hubiera tiempo, y va a extenderse hasta el final del mundo. Entonces, estamos nosotros viviendo un capítulo de esta lucha, y parte de de la estrategia del demonio, por supuesto, o sea, su principal objetivo no es la condenación solamente de las almas. Eso es claro, lo busca, por supuesto, pero su objetivo principal es acabar con el tesoro más grande que hay en el mundo, no solamente en la iglesia, porque esto es algo del mundo entero, que es la Eucaristía. Pero la Eucaristía está envuelta en un cofre, que es la misa, la liturgia. Entonces, ese es el objetivo realmente más preciado que busca el demonio para destruir y atacar. Para llegar a ese objetivo, pues se ha valido, por supuesto, de infiltrar a la iglesia desde el tiempo de Jesús, con un Judas que estaba sentado ahí en la última cena también compartiendo, ¿no? Con los demás discípulos. Y a lo largo de la historia, pues siempre ha habido Judas dentro de la iglesia, por supuesto, eso no nos debe de sorprender. Pero a partir ya, digamos, del siglo XX, la infiltración fue más radical, y quizá precisamente por esta infiltración es que se facilitó el camino para que en el Concilio Vaticano II se colaran estas cosas de las que estamos hablando. Un personaje como este que mencionaba al principio, este Aníbal Buñini, que era pues un enemigo declarado de la liturgia y de la tradición, un modernista, y pues él estuvo encargado, ¿no? De volver de desbaratar, digamos, este tesoro. Entonces, esto es vamos a decirlo, como un triunfo momentáneo, quizá temporal, o sea, esperemos, pero no va a ser el último esfuerzo, por supuesto, porque el objetivo es terminar con la celebración eucarística. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que contrastar. Hay una profecía del profeta Daniel que habla de que en algún momento, cuando habla de los 3 años y medio que va a durar la parte primera del anticristo, y luego vienen otros 3 años y medio, él menciona que se va a abolir el sacrificio. Él no sabía de qué sacrificio pues estaba hablando. Él simplemente era un intérprete del mensaje de Dios, pero nosotros ahora sabemos, con la revelación completa por Jesucristo, que se refería a la Eucaristía. Eso, en algún momento él está avisando que se iba pues a suspender, ¿no? El sacrificio, quizá casi en todo el mundo, pero yo creo que no en todo el mundo. ¿Por qué? Porque también hay una promesa de Jesucristo que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en ese todos los días significa que cuando menos en algún lugar del mundo, cada día se va a seguir celebrando la Eucaristía de manera válida. Por lo tanto, el sacrificio como tal, pues no van a poder lograr acabarlo, pero van a hacer todo lo posible por hacerlo. Estamos en esa lucha, ¿no? Y bueno,
Esto que hicimos con el cardenal Sandoval al respaldar su carta, pues fue ganar un punto, digamos, en esta batalla, ¿no? Pero esto no va a quedar aquí, por supuesto, desgraciadamente, ¿no? Hermano Miguel, ¿y cuál es la situación actual del cardenal Sandoval? Porque tú sabes que cuando uno se vuelve, mejor dicho, adverso a la cúpula modernista que quiere eliminar esto, pues recibe cierta persecución, ¿no? ¿Cómo está actualmente el cardenal? ¿No ha sufrido algún tipo de amedrentamiento, algo que lo pueda hacer callar o algo similar? Bueno, por ahora no, cuando menos de manera abierta, oficial, no ha llegado hasta ahorita, hasta donde yo sé, ningún, pues, ninguna amenaza, ¿no? Eh, en el Vaticano conocen muy bien al cardenal Sandoval y su carácter. Saben que es un hombre, obviamente, que ha enfrentado muchas batallas, muchas más de las que muchos de ellos han enfrentado. Él ha estado al borde de la muerte precisamente por estos atentados que ya ha sufrido. Le ha tocado enfrentarse al poder político aquí en México también. Y bueno, el mismo Juan Pablo II lo mandó de mediador. No sé si recordarás un acontecimiento cuando él quiso ir a Cuba y pues lo mandó a él. Imagínate, tenía a todos los cardenales de la curia, a su secretario de Estado, tenía mucha gente a quien mandar a sentarse a negociar la visita con Fidel Castro. ¿Y a quién mandó? Pues a Juan Sandoval Íñiguez. ¿Por qué? Pues porque sabía que para un hombre rudo como Fidel Castro, pues necesitaba alguien más rudo que él, ¿no? Que era el cardenal, pero además que supiera hacer su oficio y que no se amedrentara. Entonces, ellos conocen muy bien que el cardenal Sandoval es un hombre de una sola pieza y que además tiene una trayectoria, pues realmente tan intachable como pastor, que sería muy difícil, quedarían muy mal parados si le hicieran alguna jugada, ¿no? Algún castigo, lo que tú quieras, porque además el cardenal, por supuesto que no se avienta por decir de alguna manera, con términos mexicanos, ¿no? O sea, no se arriesgaría a pelear una lucha en la que él supiera que no tendría la razón, por un lado, y por otro lado, que no tuviera de su lado la verdad y la justicia. O sea, ¿cuáles son las luchas que él ha decidido enfrentar? Pues cuando se trata de defender las causas de la iglesia, las causas de Dios, por supuesto, y esta es una de ellas. De hecho, él pues tiene muy metido en el corazón la celebración en el rito tridentino porque fue la misa con la que él se ordenó y él celebró esa misa durante 11 años, o sea, él se ordenó en 1957 y celebró la misa tridentina durante 11 años hasta el 68 más o menos, o sea, si tú sacas las cuentas son alrededor de unas 4000 veces que celebró. Entonces, para él esa misa es la misa de su juventud sacerdotal, la tiene muy metida en el corazón, o sea, entonces él sabía que tenía que hacer esta defensa y con esta defensa de la misa tridentina, sabe, él es consciente que lo es, de que está coronando toda su trayectoria de sacerdote, formador en el seminario, luego rector, luego obispo y luego arzobispo y cardenal. Él está coronando esta larga trayectoria al servicio de la iglesia con esta batalla. Yo no digo que sea su última batalla, pero es la más importante porque está defendiendo lo más sagrado que tiene la iglesia, que es la Eucaristía. Yo le escuché al cardenal Sandoval Íñiguez decir que no se puede echar por tierra 400 años de tradición, ¿no? Lo lleva él en sus inicios, ¿no? Hermano Miguel, pero ¿qué hacer cuando los que defienden esto de sacar del paso a la misa tradicional dicen, pues no queremos dos misas porque ya el concilio aprobó el Novus Ordo? Eh, ¿Cómo explicarles a ellos la importancia de la misa tradicional para que los hermanos sepan por qué es importante tenerla dentro de las raíces de nosotros mismos y saber defenderla? ¿Por qué? Porque algunos nos critican de repente que somos muy conservadores, muy tradicionales, que simplemente la misa después del Concilio Vaticano II ya es el Novus Ordo. Así es, mira, que es una muy buena pregunta porque efectivamente mucha gente considera que la misa tridentina es algo del pasado o algo pues como de gustos, como si tú salieras a la calle vestido como se vestía la gente en el siglo
XVI, XVII, ¿no? Así, o sea, no se trata de eso, no es una cuestión ni de gustos ni de modas, no, es algo mucho más importante, mucho más profundo y trascendental. La misa tridentina es yo, bueno, no sé si quepa el término decirlo de esta manera, pero para que la gente lo entienda, es como una misa científica en el sentido de que es un compendio de toda la sabiduría que fue recolectando la iglesia a lo largo de, hasta ese momento, pues 1500 años, ¿no? Porque estamos hablando de que se hizo esta compilación en el siglo XVI, en 1570. Esos 1500 años de tradición, de transmisión, que como ya mencioné al principio, que se dio desde que Jesús instituyó la Eucaristía el Jueves Santo y que los apóstoles la celebraron como Jesús se los dijo, pero además ellos lo transmitieron a sus discípulos y a su vez se fue transmitiendo de uno a otro, eh, pues tiene una riqueza, por supuesto, que es el tesoro más grande de la iglesia. Es decir, es como si tú piensas en la obra de arte, pues más exquisita. Quizás a lo mejor mucha gente diría, bueno, que tenga la iglesia. A lo mejor piensen en la Capilla Sixtina. Bueno, pues imagínate que tú dijeras, bueno, ahora vamos a clausurar la Capilla Sixtina porque ya es un objeto ya muy viejo, ya está muy visto, y lo vamos a cambiar pues, por otra cosa, ¿no? Por arte moderno, que sea como más adecuado a lo que la gente quiere ver y escuchar, ¿no? Bueno, así de absurdo es precisamente tratar de cancelar algo que es la riqueza misma de la iglesia y que representa la historia de la iglesia. Yo la manera en la que comparo los dos ritos o las dos formas de celebrar la misa, porque además hay otro detalle que hay que comentarle a la gente. Actualmente la misa se celebra en diferentes ritos, no es el único el Novus Ordo. Está, por ejemplo, está el rito caldeo, está el Siro-Maronita, está el lombardano, me parece que se celebra en Bizantino. bueno, está el bizantino también, hay rito ortodoxo, en fin, dependiendo, hay varios lugares en el mundo donde se celebra la misa de manera diferente y la iglesia, o sea, en Roma, pues lo respetan y con ellos no se meten. El tema es que además la iglesia quiso tener un rito único precisamente para que se cumpliera esto de que la iglesia es católica en el sentido de que representa la universalidad, porque precisamente antes de 1570 había muchos ritos y se celebraba de muchas maneras diferentes pues, la misa, ¿no? Respetando la parte esencial. Pero lo que quiso hacer el Papa San Pío V fue que fuera la misma misa en cualquier parte del mundo, para que tú en cualquier lugar del mundo donde estuvieras te sintieras unido a la iglesia con algo que era absolutamente lo mismo en cualquier parte. Entonces, eso fue lo que le dio distintivo a la iglesia. Y la gente que no haya vivido la experiencia de una misa tridentina, para que tengan una idea, hagan de cuenta que es como vivir el Jueves Santo con Cristo en esa solemnidad, con esa intimidad, con ese amor que Él lo hizo, se entregó en cuerpo, alma y divinidad a sus discípulos, todo entero, como a cada uno de ellos se dio. Y esa parte con ese respeto, con esos silencios, con ese amor profundo, eso es la manera en la que se celebra la misa tridentina. Al día siguiente, el Viernes Santo, pues ese mismo Cristo que una noche antes había estado ahí celebrando, pues era el mismo Cristo que ahora iba lacerado, escupido, golpeado, insultado en las calles de Roma, perdón, de Jerusalén, recibiendo todo tipo de improperios. Pues es el mismo Cristo. Esas son las dos misas, es decir, ahora desgraciadamente por los abusos que se permiten en la misa Novus Ordo, vemos a ese mismo Cristo que ahora camina por las calles de Jerusalén totalmente insultado, sobajado, eh, con las vestiduras rasgadas, en fin, lleno de tierra, de sangre y maltratado, por supuesto, y al que uno tiene que estar reparando, acudiendo para consolarlo y repararlo. A diferencia de estar con él en el Jueves Santo, que es lo que representa la misa tridentina, con una solemnidad, un amor, una belleza totalmente distinta. Entonces, es el mismo misterio, o sea, porque en el Novus Ordo también Cristo se hace presente, por supuesto, y la celebración todavía se consuma, ¿no? La consagración, pero
desgraciadamente por los abusos que muchos sacerdotes cometen, porque muchos de ellos ya ni siquiera creen en la presencia real de Cristo, se permite todo tipo de cosas, ¿no? Que la gente se suba al altar, que repartas la Eucaristía en la mano y que la gente se la lleve a su casa, en fin, todo ese tipo de abusos que no suceden en la misa tridentina, porque en la misa tridentina todo el mundo está consciente de que estás celebrando la presencia real de Dios ahí, y por eso el sacerdote y la gente están viendo todos hacia el mismo lado. La gente nos han hecho creer, no, pues es que nos da la espalda el sacerdote. No, no, es que el sacerdote también está volteando a ver hacia donde tienen que estar volteando todos, que es hacia el sagrario. En la misa no sordo, pues el sagrario quedó de espaldas y todo el mundo ve al sacerdote, el sacerdote nos ve a nosotros y se convierte en una celebración entre humanos. Pero en la celebración tridentina, en la misa tridentina, estamos celebrando la presencia real de Dios ahí, en medio de todos nosotros de de la asamblea, digamos, de la misa, del templo, ¿no? Así es, hermano Miguel. Es mantener, mejor dicho, una tradición que ha estado por años en la iglesia, donde realmente se respetaba la adoración misma a ese Cristo que está presente en la Santa Misa. A raíz del Novus Ordo se han insertado muchas cosas, eh, muchas falencias en sí que resaltan a la vista y que, bueno, nos hace ver y mirar atrás y decir, bueno, esto no pasaba antes, ¿no? Pero a raíz de eso es que muchos también la quieren quitar. El demonio no está contento con eso hasta erradicar completamente la misa tridentina donde realmente se hace la adoración a Cristo presente. Hermano Miguel, ¿ahora qué viene? ¿Qué viene después de esto? ¿Se va a seguir incentivando a la cuestión de la misa tridentina o crees tú que deberíamos ampliar la solicitud para que más personas se alcen su voz? También una excelente pregunta, Manuel. Mira, es muy importante no soltar este asunto. Tiene la mayor relevancia, pero además tiene otra connotación, otro contexto también importante que hay que mencionar. La misa tridentina también tiene un aspecto, una aplicación que va más allá de la cuestión litúrgica, porque tiene un impacto político. Tú sabes que pues ahora la derecha en Europa se está reposicionando afortunadamente, muchos movimientos de derecha, sobre todo en la parte, los movimientos de católicos, porque pues hay de todo, ¿no? Pero en la parte católica, muchos de estos movimientos conservadores o tradicionales giran en torno a la misa tridentina, es decir, nosotros estamos viendo cómo la izquierda, la masonería y los enemigos de la iglesia pues han ido tomando cada vez más presencia y lo acabamos de ver de una manera patética y tú has hecho videos muy buenos sobre esto de la inauguración de las Olimpiadas en París, esta aberración que vimos. Bueno, eso precisamente es lo que estamos viendo que está queriendo avanzar por todo el mundo. Igual ahora en Estados Unidos lo estamos viendo en la candidatura de Kamala Harris, que ella viene impulsando toda esta misma agenda que vimos expuesta de manera muy grotesca en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas en París. Ella representa esa parte. Entonces, el Hermano movimiento Miguel, sí, sí, hermano Miguel, discúlpate que te corte, también hay que solidarizarnos con el pueblo venezolano que, exactamente. que ha sufrido realmente un fraude a grosso modo, ¿no? Que todo el mundo lo ha visto, pero hay que Bueno, seguir en déjame, oración ya que porque, metiste el tema, déjame hacer una pequeña connotación. Nosotros en México padecimos exactamente lo mismo hace un mes, hace casi 2 meses, el 2 de junio pasado, sufrimos un fraude electoral igual de grotesco, exactamente igual de grotesco. Bueno, ¿sabes por qué? Pues porque lo hicieron las mismas manos, o sea, las mismas manos venezolanas que intervinieron en la elección en México, pues son las que se encargaron de ahora la elección de este fin de semana allá en Venezuela. Entonces el resultado no podía ser diferente. Afortunadamente dejaron las huellas tan a la vista que esto yo espero que, así como en Venezuela esto se está desmoronando, yo espero que en México también y que se logre anular la elección. Pero bueno, eso es, bueno, es parte de esto que estamos comentando. Pero regresando al tema de Europa y de la derecha, eh, los movimientos católicos giran en torno a la misa tradicional, pero también eso mismo está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, los movimientos, el movimiento de derecha, mucho del cual gira en torno a la figura de Donald Trump, sobre todo en la parte católica,
también se identifica con la misa tridentina. Es decir, no es una cuestión que solamente se restrinja a la cuestión de que vas a una misa, a una parroquia o vas a otra, no, tiene una aplicación en la parte política y social, es decir, que la gente que defiende los valores y principios de la civilización judeocristiana occidental, pues son también, aunque, bueno, no sé si judeocristiana es el término correcto, más bien sería como grecorromana cristiana occidental, son la gente que está orbitando, girando en torno a la misa tridentina. Pero hay otro dato también importante. La iglesia, como tal, pues está pasando, como tú lo sabes muy bien, por una crisis terrible, ¿no? A partir de, digo, ya venía, pero se agudizó con este pontificado que ha sido una calamidad completa, ¿no? En los 14 años que lleva Francisco al frente de la iglesia, pues la verdad es que han pasado todo tipo de atrocidades que no nos hubiéramos imaginado. Y como consecuencia de ello, pues las iglesias se han vaciado y los seminarios también. Se ha perdido muchísimas vocaciones y yo creo que esto es parte de, o sea, que no es algo que hayan dicho, ay, qué barbaridad, ¿por qué pasará esto? Sino fue un plan deliberado, ¿no? Contrario a esto, o de manera contrastante, las comunidades tradicionales, precisamente que celebran el rito tridentino y los seminarios donde se están formando los futuros sacerdotes que van a celebrar la misa tridentina, están en pleno apogeo y auge y crecimiento. Es decir, para la gente dentro del ala radical dentro de la iglesia, del ala pues que está con Francisco porque él se ha declarado comunista, lo ha dicho, o sea, no estoy yo descalificándolo, él mismo lo ha dicho que se considera comunista, etcétera, y de izquierda. Bueno, pues toda esa gente radical que está con él están muy preocupados de ver que precisamente a los que ellos consideran como su antítesis, bueno, porque ellos sí lo son, este movimiento conservador tradicional, pues es el que está en pleno apogeo, creciendo, cada día atrayendo más y sobre todo jóvenes. No sé si, yo creo que tú tienes ese dato muy bien también, Manuel, pero las comunidades, cuando menos aquí en Guadalajara, por ejemplo, la mayor parte de la gente que asiste a la misa tridentina, pues es gente joven, digamos de 50 años o menos, lo cual es muy significativo porque estás viendo como un renacimiento de la iglesia y la gente que se está yendo del Novus Ordo y estaba encontrando como un refugio ante todos estos abusos que hemos mencionado, esta celebración tradicional, ¿no? Y los seminarios están exactamente igual, están llenos de vocaciones y eso es como que los enemigos de la iglesia que ahora están dentro de la iglesia, pues es lo que más quisieran impedir, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Esto es consecuencia directa de que la providencia, por supuesto, pues siempre actúa, ¿no? Y da siempre esos frutos eh, que permita que la iglesia pues continúe avanzando, ¿no? Así es, hermano Miguel. Bien, hermano Miguel, muchas gracias por habernos explicado todos estos temas y con respecto también a la carta del cardenal Sandoval. ¿Algo más que quieras añadir al Pues respecto? muchas gracias, ¿no? Pues agradecerte esta oportunidad de poderme dirigir a tu audiencia, pidiéndole además a todos, invitándolos a que nos unamos en oración para pedirle a Dios que no permita que los encargados de esto logren su cometido, ¿no? De privarnos de este tesoro de la iglesia, que Dios nos conceda la gracia de poder continuar con esta dicha de seguir asistiendo a la misa tridentina, que pueda crecer más y más y que más gente venga y conozca y se enamore de esta celebración litúrgica y pueda vivir plenamente los misterios que tenemos. Y bueno, pues simplemente que con la oración de cada uno, con su rosario diario, apoyen esta causa y todos estaremos contribuyendo para derrotar al mal. Así es, hermano Miguel. Nos unimos en oración todos para que este plan o esta iniciativa de querer cambiar la misa tradicional no se lleve a cabo. Bien, hermano Miguel, muchas gracias. También creo que tienes una plataforma que te puedan seguir, ¿no? Podrías dar su nombre donde te puedan ver tus escritos o ver Sí, los muchas videos que subes. gracias. Te lo agradezco. La página es www.BIIE, así como está aquí atrás de mí, con B de bueno, doble IE.org. Ahí tenemos artículos, es una plataforma que tenemos desde hace ya casi 11 años
con artículos de todo tipo de temas, ¿no? Que tienen que ver con la iglesia también, pero también tenemos artículos de historia, filosofía, política, economía, en fin, de todo un poco para precisamente alertarnos y combatir lo que es el nuevo orden mundial, quiénes son nuestros enemigos, cómo están actuando y cómo podemos prevenirnos. Ahí pueden encontrar muchísimos artículos, tenemos más de 1000 artículos publicados y que yo creo que a la gente les van a ser muy útiles. También tenemos muchos videos, entrevistas y programas, en fin, hay mucho material que yo creo que a la gente le puede ser muy útil. Así es, hermano. Parte de nosotros como algo que tenemos que hacer es formarnos. La mejor forma de hacerlo es visitando la plataforma del hermano Miguel, donde ahí él nos sube contenido actual que es importante que nosotros conozcamos, sobre todo para esta batalla espiritual que cada vez es más fuerte. Y para eso necesitamos saber a lo que nos estamos enfrentando. Muchas gracias, hermano Miguel, y a ustedes, queridos hermanos. No duden en compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Nos vemos, Miguel. Gracias, hasta la próxima. Ya, la transmisión en vivo ya terminó. Perfecto. Pues Miguel, yo nuevamente estaba muchas un poco gracias.